Saludos, señores, bienvenidos a nuestro programa La Mirada Justa, que hoy va a abordar un tema de plena actualidad, como es la crisis económica, cómo está repercutiendo a nivel social esta crisis que de una manera o de otra pues prácticamente está redundando en un perjuicio notable en la economía de todos los ciudadanos. Vamos a abordar este tema con personas conocedoras bien de este asunto, como son don Jesús García, que es el gerente de Miguel García Sánchez Hijos, bienvenido. Gracias. Con don Carmelo Donado, que es maestro, bienvenido. Muchas gracias. Y don Emilio Sánchez, que es el director de Cajamar aquí en Motril, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, pues decía que este es un tema que evidentemente nos está afectando profundamente a todos, incluso y desgraciadamente creo que todavía le estamos viendo el vértice, que no hemos entrado de lleno, desgraciadamente, porque según las perspectivas pues la situación puede empeorar notablemente, sobre todo en el tema del empleo. Vamos a abordarlo desde el punto de esa doble vertiente, economicista y social. Sí. Bueno, yo antes de nada decir que es el primer programa del año, ¿no? La semana pasada tuvimos la presentación y este año ahora hemos querido empezar con la crisis desde la OAC, ¿no? Que somos los que llevamos un poquillo este programa y personalmente, aunque tú has dicho grande conocedora de estos problemas, yo no soy gran conocedor de la crisis, pero sí quiero participar, ¿no? Para dar pues la visión, digamos, pues más humana o más cristiana que puede tener la crisis, ¿no? Y agradecerle a Jesús y a Emilio el que estén aquí, ¿no? Es interesante verlo desde las dos versiones, ¿eh? La versión desde la economía, que para eso vosotros podíais a lo mejor hablar estupendamente, y también desde la visión humana, porque yo creo que es a lo mejor el tema que más se ha olvidado un poco en lo que estamos escuchando y las informaciones que nos están llegando, ¿eh? Es verdad que la crisis, no sé si llegamos a ser conscientes todavía o no de todo lo que se nos viene encima, aunque ya estamos, por lo menos en el contacto, en el trabajo que nosotros estamos llevando, yo desde el punto de vista familiar y, en fin, de los padres de los niños, por lo menos de mi colegio, que están notando ya la crisis desde muchos sentidos con la llegada del paro y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y es interesante tratar de los temas porque, como digo, yo creo que la parte humana no llega todavía a hablarse con profundidad desde el punto de vista de la información nacional y desde el punto de vista de las tertulias, de la información que nos está llegando por los periódicos y de la tertulia que todos estamos llegando, ¿no? Si la crisis es un tema que va para largo, que va a traer muchas consecuencias humanas, muchas consecuencias familiares, y que tenemos que estar muy atentos a esto porque no se trata solamente de dar cifras económicas, no se trata solamente de salvar a los bancos, ¿no? Como hemos estado hablando, ¿no? Que ahora vamos a matizar todas estas cosas. Se habla mucho de una ayuda de avales al sistema económico, pero lo que queremos dejar bien claro, yo por lo menos tengo una opinión bien clara, que el sistema económico hace aguas por todos lados. Nosotros personalmente, cada una de las personas, somos muy responsables de nuestro propio consumo y de la crisis que a nosotros, a cada uno y familiarmente nos viene, pero también es verdad que el Estado, lo mismo que se ha ayudado o se está ayudando o se está viendo una ayuda al sistema económico financiero, nunca puede olvidar las políticas sociales, porque el drama familiar y personal de muchas personas es grande, ¿no? Y yo creo que por ahí deberíamos de reflexionar un poco también. Cuando se habla de la crisis, fundamentalmente, parece que el sector más perjudicado es el de la obra, concretamente, de la construcción, pero también desde la perspectiva del campo se está notando esta crisis. Bueno, evidentemente, cuando hay una situación de crisis, fundamentalmente hay inestabilidad e incertidumbre. Eso se nota en todos los sectores productivos. Hay unos sectores que lo van a notar más que otros porque se juntan distintas crisis de distintos sectores que han venido a juntarse en el tiempo, ¿no? Una crisis financiera que afecta a las entidades financieras, fundamentalmente yo creo que más de liquidez, de confianza entre las propias entidades financieras. Luego una crisis del sector de la construcción, de que todos pensamos que iba a llegar, pero se ha juntado con la otra crisis. Y eso al final y al cabo arrastra a los distintos sectores, arrastra al consumo, a la confianza que tiene la gente. Y creo que no se puede dividir lo que es el aspecto social de lo que es el aspecto empresarial. Lógicamente, cuando hay un momento de
de avance económico, una parte importante es la creación de empleo, de que gracias a esa creación de empleo la economía se sigue reactivando, y lógicamente cuando hay un momento de crisis, de dificultad, de falta de confianza, de falta de consumo, pues lógicamente donde se ve también afectado en el paro. Es evidente que ahora mismo los medios de comunicación, como decía Carmelo, se está haciendo mucho hincapié básicamente en eso, en crear confianza para que el sistema no se derrumba, pero posiblemente dentro de poco tiempo veremos que realmente donde se va a poner el acento va a ser en ese aspecto social, ¿no? Porque ahora todo este volumen de trabajadores que empiezan a tener problemas, que están en el paro, pues tienen cierta cobertura, pero eso, si no se toman medidas, se va a ver en el futuro. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en un sector como era la agricultura, que ha tenido unos años, digamos, de una crisis estructural, pero que avanzábamos a unos ritmos de crecimiento estables, pues nos hemos encontrado con años con dificultad para encontrar gente para trabajar. Lo hemos conseguido gracias fundamentalmente a la inmigración, porque han venido muchas personas de distintos países que querían buscar una forma de vida, y gracias a ellos, por ejemplo, la agricultura ha podido seguir avanzando. Y ahora nos encontramos, desgraciadamente, de que las solicitudes de trabajo están amontonadas encima de nuestras mesas, porque hay muchísima gente que ya está en el paro y ven la agricultura como una forma de una solución, pero lógicamente no va a ser capaz de absorber toda la demanda de trabajo que se va a generar en los próximos meses. Bueno, estamos hablando y se está poniendo mucho el dedo en el tema social de la crisis, pero curiosamente todos los medios de comunicación centran el tema de la crisis en la banca. Parece que la banca es la que lleva la balanza y la que puede propiciar que la cosa se vaya a pique de todo o que se sostenga un poco, ¿no? Sí, mira, como comentábamos anteriormente, comentaba con Carmelo, ¿por qué esta ayuda? No se está ayudando directamente ahora a la banca, al sector financiero. Se están tomando una serie de medidas preventivas para evitar el colapso de un sector que, aunque nos pese a algunos y a otros menos y a otros más, es de vital importancia para el desarrollo de un país. Ahora se ha visto con la última crisis, la crisis del ladrillo, que ha afectado a grandes empresas del país, se han visto obligadas a dar suspensión de pagos. Eso mismo, si ocurriría en la banca, produciría dentro del sector una crisis que no solo afectaría a los empleados de la banca, sino afectaría a todos los sectores. Ese es el problema por esa serie de medidas preventivas. ¿Por qué a un sector sí, en este caso el sector financiero, y no a otro? Yo creo por la vital importancia que tiene la banca en nuestro país. Entre comillas, somos socios de cualquier actividad, de cualquier español, sea empresario o sea particular. Entonces se produciría un colapso en el sistema, que por eso esta serie de medidas, que repito, que no son medidas que van directamente a ayudar a los bancos, a determinadas cajas o a determinados bancos, no, son medidas que se han puesto sobre la mesa como preventivas, sobre todo, como decía Jesús, por esa falta de confianza que hay en el sistema. No se ha producido porque en sí, y de hecho lo ha dejado bien claro el gobernador del Banco de España y el presidente del Gobierno, en los próximos 15 meses no ven que ninguna entidad financiera pueda tener algún problema. Eso me gustaría dejarlo claro. Es el tema, sobre todo, con medidas preventivas. O sea que los bancos van a ser ahora el chivo expiatorio de todas estas cosas. Pero también es verdad que la imagen que se ha dado durante tantos años de la banca, ¿no?, es que lo que quizá a lo mejor los de a pie muchas veces nos preguntamos, ¿no?, que lo hemos tenido en tertulia ahora afuera, ¿no?, del programa, ¿no? Es decir, esta imagen de ganancias tan efusiva que ha tenido la banca durante todos los años. Y que sigue teniendo. Y que sigue teniendo. Este superávit que siempre ha tenido. Ese dinero que se ha repartido teóricamente entre unos pocos. ¿Dónde está ese dinero y por qué ahora el Estado tiene que intervenir, ¿no? Es decir, yo muchas veces me planteo ahora mismo, la crisis esta va a provocar un cambio en el sistema económico o, digamos, en el funcionamiento de la economía. Yo ya no me refiero a España, sino me refiero mundialmente, o no, porque sería interesante que cambiara. Es decir, esto digamos, de ganar dinero, de que el dinero se acumule solamente en unos pocos, que son los que se han llevado todo este dinero, o los que lo tienen, ¿no? Y además se ha reivindicado la no intervención del Estado mientras ha habido bonanza, y mientras ha habido bonanza y ha habido riqueza, el Estado que no intervenga en estas cosas, y sin embargo ahora hace aguas por todos lados, y ahora es cuando se quiere
que el Estado intervenga, ¿no? O por lo menos respalde un poco esta crisis. Esto es pasar del capitalismo puro y duro al socialismo puro y duro, es decir, la no intervención del Estado a la intervención del Estado. Bueno, entonces los de a pie se preguntan, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué tiene que intervenir ahora el Estado para salvaguardar la banca? Bien, es verdad que una de las cosas claras es que si la banca no funciona, entonces el crack sería... Es que ese es el problema, es que la llave la tiene el banco en el momento en el que es la entidad que puede proporcionar el crédito a quien lo necesita, y como desgraciadamente prácticamente todos vivimos de un crédito, en el momento en que no se nos da, pues se paraliza prácticamente toda actividad. Es que todo el mundo depende de un crédito hoy en día, y en el momento que su ingreso. ¿Perdón? Y como entidades depositarias de los ahorros. Bueno, pero fundamentalmente al cerrar el grifo de los préstamos, es lógicamente cuando se está paralizando. Bueno, y como último dato ya de lo que acaba de decir ahora mismo, es que nada más y nada menos que el presidente Bush anuncia que se va a nacionalizar la banca. Es que algo realmente inaudito, impensable, y que algo que nos debe llenar de estupor, ¿no? Sí. Pero bueno, yo pienso que al final la banca, yo pienso que como otros muchos sectores, pues han ganado dinero. El problema es que, por ejemplo, cuando una empresa inmobiliaria ganaba mucho dinero, si eso lo hacía para seguir invirtiendo e invertía con dinero externo para hacerse más grande, pues al final ahí es donde está un poco el problema, ¿no? Y eso es el problema que existe en este momento, un problema de liquidez y de confianza. Entonces, el que una empresa inmobiliaria dé en quiebra o de cualquier otro sector, pues no es un problema, porque las empresas, las familias no dependen directamente de eso, solamente los trabajadores de esa empresa. Pero una entidad financiera pues tiene millones de depositarios de su ahorro ahí, de generación de ese dinero, ¿no? Entonces, yo entiendo que la actuación por parte de los gobiernos precisamente para generar esa confianza, para que se pueda restablecer ese equilibrio y esas entidades financieras puedan volver otra vez a prestar dinero a esas particulares que necesitan una hipoteca para comprarse una vivienda porque se van a casar, que le van a permitir a las empresas pues prestarle dinero para que empiecen con su actividad. Que estamos hablando de que hay muchos sectores que ahora encuentran dificultad, no solamente el sector de la construcción, hay muchos sectores que tienen dificultad para que un banco le preste un dinero para su actividad. Empresas que son rentables, eso es, pero que no encuentran el dinero para seguir con su actividad, ¿no? Y ahí es donde hay que seguir generando esa confianza para que, independientemente de que haya que tomar medidas, de que las medidas que tome el gobierno se hagan controlando lo que se hace y cómo se hace, y que haya que hacer cambios dentro del sistema, porque lo que ha visto que hemos estado a punto de llegar a una situación que todavía no sabemos a dónde vamos a llegar. No se sabe cómo va a terminar. Yo ahí no coincido, porque el sistema financiero no ha hecho aguas todavía, ni está haciendo aguas, ni mucho menos. Que has comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos se habla de nacionalizar la banca, pero si en algo vamos bastante más por delante que Estados Unidos es en el sistema financiero que tiene nuestro país. En Estados Unidos dividen, el problema ha venido, los grandes bancos que han dado en quiebra y que se van a nacionalizar son la banca de inversión. En España ese tipo de banca no la conocemos, como si no hay entidades exclusivamente dedicadas a la banca de inversión. ¿Vale? Es distinto, y repito, el sistema financiero español, con los organismos de supervisión y de control que tiene, supera, estamos muy por delante, aunque parezca un poco raro decirlo, de Estados Unidos y de cualquier otro país. Yo desde aquí quiero un poco tranquilizar, porque, repito, no estamos haciendo aguas, ni mucho menos. El sistema financiero goza de mucha salud, y lo que ha pretendido el gobierno con este Real Decreto, aprobar una serie de medidas, si una medida, repito, que son preventivas, por si ocurre algo como está sucediendo en todo nuestro entorno, ojo. Pero repito, creo que nuestro sistema financiero español anda unos pasos por delante del resto, y sobre todo lo que se ha tratado, como dice bien, eso es esa confianza, que se había perdido incluso entre las propias entidades, que es donde el problema viene, de esa falta de confianza y de liquidez generada porque entre los bancos no se prestaban dinero, no nos prestamos dinero. Ese es el problema de fondo. Ya, pero sí, y verlo de otra manera es un poco alarmar a la gente de algo que hoy por hoy no debe estar sí, pero yo la reflexión yo mi reflexión, ¿no? Que pues claro, es distinto, ¿no? Yo no soy conocedor pero es verdad, vamos a hacer agua, pero sí lo que yo me refiero es que por algún lado yo pienso que el final de esta crisis, si dure lo que dure, que no sabemos lo que va a durar, tiene que cambiar el sistema económico.
pienso que debe de cambiar. En Estados Unidos se ha cambiado, decir, se va a cambiar. Se va a cambiar. Pero es que aquí también. Pero decir, aquí no, porque aquí tenemos un sistema. Pero el sector que actualmente ha mantenido el sistema económico aquí ha sido el sector de la construcción de unos años atrás. Eso es lo que deberíamos. Ese sector no va a tener la misma fuerza en el futuro cuando se acabe la crisis. Es decir, tiene que haber otros sectores que tiren de la economía. Entonces, toda esa cosa tiene que cambiar. Sí. También me vengo a referir yo, cuando hablo de esto, ya hablando un poco, digamos, un poco más humanamente, socialmente, es dónde nos ha abocado nosotros esta economía, dónde ha abocado al hombre, es decir, al consumo puro y duro, Es decir, esto es una reflexión que nosotros también nos tenemos que hacer. Es decir, la economía está a consumir, a cuanto más se compre mejor, claro, nos hemos metido en unos berenjenales que ahora cualquiera sabe. El que está en crisis, aparte de su problema personal, porque la ha podido dejar en paro y demás, pero el que realmente tiene que pagar hipoteca porque no se tenía que haber metido ahí, el que se ha comprado coche porque no se tenía que haber metido, el que ha querido invertir porque no tenía que haber invertido. Pero claro, eso está movido también por una economía abajo que ha empujado, la visión del hombre en sí, ¿no? que se tiene también un poco. Fundamentalmente, eso es lo que tiene que cambiar. Una imagen que había de que el que no invertía, el que no era capaz de generar, el que no era capaz de dar un pelotazo, es que era prácticamente idiota. Sí, verdad. Era un poco tonto y tenías que ir por encima de tus posibilidades, invertir, intentar, porque si no veías que los que estaban alrededor se compraban un piso y a los 3 meses lo vendían por el doble del precio que lo habían prácticamente sin escriturarlo, y daba la sensación de que si tú no lo hacías, que era, por decirlo de alguna manera, idiota en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tienes razón, el sentido de que hay que tener los pies un poquito más en el suelo y que nos sirva para realmente aprender, ¿no? Y no ha pillado un poco una curiosidad, ¿no le ha pillado un poco a la banca a contrapié el hecho de que, bueno, las personas se habían acostumbrado a refinanciar todas sus deudas? Tenía una deuda de un coche, una deuda de otro tal y cual, la refinanciaba, el banco le daba todo el dinero, y ahora al no pagar el banco se queda con el piso, pero tiene un problema el banco, y es que claro, no cubre entero la deuda, y además en Pacormo la vivienda ha bajado, con lo que el déficit al banco es correcto, ¿no? Eso ha pasado a muchas entidades. Yo no puedo hablar de este tema porque gracias a Dios en mi entidad eso no ha sido normal, no era lógico. Estas refinanciaciones que se hacían de deuda o el solicitar una tasación mayor son problemas que hemos tenido en la banca. Aquí un poco más, perdón, no puedo hablar porque gracias a Dios eso no es una práctica habitual de mi entidad, para la que trabajo, de Cajamar, y en particular de mi oficina. Ese tipo de refinanciaciones donde solo efectivamente cogías la cuota del coche, del préstamo, de los muebles y lo metías en una sola cuota garantizada con tu casa, pues es una práctica muy normal en muchas entidades, muchos bancos, sobre todo. Y eso genera un problema, muchas veces auspiciada por el propio banco. Es una mala práctica, una mala praxis que algunos lo están pagando ya, en la misma plaza del Motril. Estoy totalmente de acuerdo, eso es una mala práctica. Y el problema humano que se va a generar ahora, ¿cómo puede afectar a la inmigración? Porque bueno, antes Jesús decía que fundamentalmente la mano de obra del tema agrario pues estaba solventada con el tema de la inmigración. Ahora, al quedarse en paro toda la gente que se dedicaba a otros sectores y que ahora mismo están paralizados, pues lógicamente tienen que trabajar en lo que sea y acuden al tema del este. Entonces, ¿esto cómo puede afectar a la inmigración? Bueno, está la inmigración es el estatus más bajo que hay en toda la crisis. Sí, a ello solo a los primeros que les va a afectar la crisis, ¿no? Es decir, no olvidemos nosotros que cuando estamos hablando de crisis, que también lo hemos comentado antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de crisis solamente en los países occidentales, que ha venido ahora todo este tinglado, etc. Pero la gran mayoría de la humanidad lleva en crisis hace ya 50 años. Tenemos una crisis alimentaria en el mundo impresionante, que ya me gustaría a mí que este movimiento de los grandes poderosos y de los que se han reunido ahora, de los G9 estos, y que se han reunido y que se rollo, pues tuvieran la misma iniciativa para avalar un poco todas estas crisis. Es decir, el primero que va a pagar los platos rotos de la crisis es el inmigrante. Y además con estas políticas que están haciendo ahora, bueno, pues de no permitir la reestructuración familiar, pues todas estas cosas yo creo que debería de cambiar. Por eso creo yo que aparte de esto, como ha dicho Jesús, ahora es el momento quizá de hablar del tema económico, del tema de la banca, del tema de estas cosas, pero llegará un momento en que habrá que hablar de los temas sociales. Pero ya no solamente de la inmigración, es decir, la inmigración
pues habrá que solucionarlo. Es un tema bastante peliagudo, porque toda esta gente, claro, se va a crear mucha sensación de que, claro, que hacen ahora aquí tantos inmigrantes parados, cuando parados están la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero bueno, todo esto seguimos teniendo esa concepción, que algunos no somos partidarios de esas cosas, pero en fin, yo creo que en el fondo somos personas, a todas las personas tenemos que tratarlas tal y como es, y en la sociedad lo tenemos que admitir, tanto seamos inmigrantes como no seamos inmigrantes, y el trabajo tiene que ser para todos. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la crisis? Primero, los inmigrantes. Segundo, los que tienen el trabajo precario y el trabajo mal pagado, los milioristas y toda esta gente que ven que no hay manera de hacerle frente a esta crisis. Tercero, lo van a pagar los que tienen el paro, porque lo que ha dicho Emilio y Jesús es verdad, es decir, ahora mismo se está solucionando y se mantiene la cosa porque todas estas hipotecas y todas estas cosas que se están pagando por el cobro del subsidio de desempleo. Pero cuando se deje de cobrar el subsidio de desempleo, ¿qué se hace con el paro? Que, en fin, no sé qué cifra han dado, porque yo esto de las cifras ya, que son unos números que ya uno se pierde, pero está aumentando 300.000 parados, no sé a qué tiempo. Es decir, ahora mismo estamos cerca de 3 millones de parados en España, y lo que queda que venir aquí, ¿no? Pero en fin, problema... hay mucho, ¿no? Otros que van a pagar los platos rotos es la mujer. La mujer, de los 8 millones, no sé si son de mujeres trabajando, el 6,8 decía unos datos hace poco, tiene también una situación laboral pues totalmente precaria y nefasta, ¿no? Y además con esa doble jornada de trabajo que tiene la mujer, que también se las trae. En fin, pero los jóvenes, perdona, es que hay un estatus, hay un estatus que hay de quiénes son los que van a pagar los platos rotos. Los jóvenes de menos de 25 años, estos que están buscando trabajo, bueno, pues esta gente también tienen un futuro bastante, bueno, pues todo eso en la política social también tenía que pensar un poco el gobierno, que imagino que se darán pasos y se tendrán en cuenta, ¿no? Pero hay un dato... Yo, apuntando a lo que decía Carmelo, yo fundamentalmente creo que inmigrantes y jóvenes, porque la construcción lo que ha hecho ha sido absorber a muchos inmigrantes y a muchos jóvenes que no ha querido estudiar, que no ha querido formarse y que ha visto una solución rápida y un futuro prometedor rápidamente metiéndose en la construcción, comprando casas, casándose rápidamente, comprando vehículos, y ahí está un poco el problema, ¿no? Al final, nuestra economía lo que era capaz en nuestra sociedad era de absorber a todos esos inmigrantes y darles las mismas condiciones, las mismas coberturas que realmente los españoles, y hemos sido capaces de hacer eso. Pero bien es cierto que un sector como la construcción va a dejar muy tocado a un sector como la inmigración y a un sector como el de los jóvenes. Gente que se ha tirado 4 o 5 años trabajando en un sector como la construcción, ganando mucho dinero, metiéndose en inversiones y con una falta de formación como para readaptarse a otros sectores productivos. Tremendo. Y ahí va a ser difícil. Eso también es un problema desde el punto de vista de que la construcción está muy bien, ha estado bien pagada, digamos, no muy bien, pero bien pagada, y cuando tienen que ir a otros sectores en los que evidentemente el sueldo es menor, le va a costar también adaptarse. Bastante, bastante, porque es evidente. O sea, nosotros durante muchos años, yo he tenido trabajadores que eran, en mi empresa, eran fijos y preferían dejar un trabajo fijo para irse a trabajar a la construcción, porque el sector de la agricultura no permitía pagar los sueldos que un sector en auge como era el de la construcción pagaba, porque había muchos constructores que ofertaban para que se fueran con una empresa, con otra. Había un mercado de trabajo que hacía que los sueldos eran elevados. El sector de la agricultura es un sector estructuralmente en crisis por la competencia de otros países, con lo cual no son unos sueldos, digamos, competitivos con respecto a la construcción, ¿no? Claro, el que ha hecho su vida, el que ha hecho inversiones, el que ha comprado su piso pensando en una hipoteca, que ahora el tipo de interés es más elevado, y pensando que va a tener unos ingresos económicos, lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque ahora ¿qué soluciones hay? ¿Qué soluciones hay? Hay que buscar coberturas para eso. Con esos sueldos la capacidad de endeudamiento han sido muy buenos, vamos a reconocerlo. Los sueldos de la construcción han sido muy buenos, se ha ganado mucho dinero. Y la capacidad de endeudamiento que tenían de endeudarse era muy superior a la que tienen en la actualidad, y eso es un gran problema. Las hipotecas están constituidas. Las hipotecas se constituyeron hace 3 años a tipos de interés de 2,75, pagando una cuota de a lo mejor de 400, 500 euros, y ahora esa misma hipoteca, por la subida de tipo de interés, no ajena, no la han puesto las entidades financieras, está a nivel de esa misma cuota te sale ahora por 800 euros.
con tu sueldo, yo creo que a la mitad, y en el caso del que lo sigas teniendo, es donde está el problema, que afecta socialmente, la puede afectar, y el que realmente se ve el gran perjudicado. El pequeño empresario que dice que se da en caso y que dice, es que no puedo pagarte la hipoteca. Y con IPC no que llevamos del 4 y pico durante años acumulados. Sí, sí, sí. Eso también se nota en la capacidad competitiva de adquisición de las familias, ¿no? Bueno, pues como nos quedan unos cuantos minutos para finalizar el programa, a mí me gustaría que desde una perspectiva cristiana, que siempre parece que da una visión más minimizada de los problemas, pues abordáramos estos últimos minutos dando algo de esperanza al sector, si es posible, vamos, no sé. Hombre, pues sí, vamos, tampoco hay que ser, ¿no? Yo, primero, habrá que creer en la confianza que se está mostrando socialmente o el esfuerzo que está haciendo, y habrá que ver por dónde sale esto, ¿no? Y de todas maneras yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar un poco a todos, ¿no? En dos cosas. Primero, creo que, en fin, desde el punto de vista cristiano, pero en fin, más que cristiano también desde el punto de vista humano, porque aquí todos, tener en cuenta que consumir por consumir no nos lleva a nada. Es decir, esta crisis tiene que provocar en nosotros un cambio de actitud y un cambio de comportamiento social. Es decir, desde nuestra propia economía familiar, y de repensar un poco que meterse en este sistema del consumo por el consumo no nos conduce a nada. Es decir, y otra cosa más importante, ¿sí? Porque si no, estas cosas pueden crear los dramas familiares que pueden crear. Entonces, eso es una opción que nosotros tenemos que pensar. Pero la segunda opción, que yo creo que también es muy importante desde el punto de vista también cristiano, desde luego, es que esto de la crisis nos puede hacer mucho más insolidarios. Porque claro, esto va a provocar el refugiarte en tus propios problemas que tú tienes y no pensar en el problema que tiene el vecino de al lado, ¿no? Entonces es repensar un poco que, aparte del problema que tú puedas tener familiar, tuyo, de la crisis, de hacer frente a tus gastos, tenemos que pensar también que siempre no, pero hay mucha gente que está mucho más necesitada que tú, y que precisamente ahora es cuando se necesita un poco de solidaridad en estas cosas, ¿no? En fin, yo creo que por ahí es por donde nosotros podemos repensar un poco esto y cambiar un poco de actitud, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? Bueno, y como ahora estará el gobierno muy pendiente de lo que vayan a decir nuestros invitados hoy, desde el punto de vista economicista, ¿qué perspectiva de futuro? Bueno, repito, yo con este Real Decreto que va a implantar el gobierno, yo creo que lo que se trata de un poco de confianza. Se había provocado una crisis que los que trabajamos en la banca lo veíamos a diario. Una crisis tanto de confianza hacia el propio banco como a la hora de nosotros facilitar esos créditos a los clientes. Si eso se vuelve a instaurar, y vamos, efectivamente la crisis va a ir por el paro, pero son por otro tipo de sectores, por una mala enjuiciamiento de la economía basada principalmente en el sector de la construcción, que está llevando otro tipo a esta crisis que estamos pronunciando, la que vivimos. Yo quiero desde aquí, de esta tribuna, un poco transmitir esa confianza, sobre todo en el sistema financiero español que hay, y a través de esta medida del gobierno yo creo que se conseguirá. Otra cosa es lo que pueda pasar de aquí a unos años. El principal problema viene por la tasa de morosidad, es decir, la gente que se está quedando en el paro y que realmente no puede pagar esa cuota. Si eso vemos que está aumentando, ahí sí tenemos realmente un problema. El sector financiero tendrá un problema, pero pues ahora mismo en la situación, en las tasas de morosidad que nos estamos moviendo, un poco no es alarmante. Bueno, yo pienso que lo fundamental es eso, es la tranquilidad. Primero es que el sector financiero resuelva su problema de liquidez y de confianza, y a partir de ahí pues ver a ver si entre todos los sectores productivos somos capaces de ir poco a poco pues absorbiendo ese volumen de empleo que la construcción ha dejado, de que la construcción se vaya reactivando. Se habla mucho de investigación y desarrollo, se habla mucho de eficiencia, se habla mucho de cosas que al final, si no hay dinero para poner en práctica, para crear empresas, para formar a la gente y ideas para realmente reactivar la economía, es difícil. Y la única manera de crear empleo es que realmente existan esas ideas y existan esas posibilidades de hacer cosas que son importantes. Para nuestra comarca yo pienso que sigue siendo muy importante la infraestructura. O sea, si nosotros contáramos
pues con autovías, contáramos con la presa de Rules, contáramos con una serie de carencias que tenemos, pues yo pienso que podríamos paliar esa situación de crisis pues con una serie de inversiones que se podrían hacer y realmente ser capaces de generar empleo y paliar en cierta manera la situación de crisis que va a durar. O sea, esto no va a ser una cuestión que va a durar 6 meses. Primero se solucionará el tema financiero de la entidad financiera y luego poco a poco los distintos sectores productivos tienen que ir siendo capaces pues de reactivarse y de generando nuevas ideas y generando capacidad de crear empleo, ¿no? Pero bueno, confiemos en que realmente eso sea posible. Vaya. Bien, pues yo creo que hemos cumplido el objetivo, que era dar una perspectiva un poco amplia, evidentemente, de la situación actual por la que se está atravesando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y en la cual pues hemos venido a redundar en esa idea que está generalizada, ¿no? Que efectivamente hay una crisis, que no hay una desaceleración, eso también es importante, que hay una crisis muy importante y que desgraciadamente o bien somos, como decía antes Carmelo, más solidarios, o la cosa se puede agravar todavía mucho más. Porque evidentemente ese es un punto a reflexionar muy importante. La solidaridad también es algo que se debe de poner de manifiesto y precisamente en los momentos de crisis acentuarse más, para minimizar un poco la problemática social. Es verdad. Muy bien, pues vamos a agradecer a nuestro invitado, a Jesús García, gerente de Miguel García Sánchez Hijo, a Emilio Sánchez, que es el director de Cajamar, y por supuesto a Carmelo Donado, que es una de las personas que habitualmente pues llevan a cabo esta serie de programas que vamos a dejar aquí ya hoy, en el día de hoy. Pues tremendo. Pues muchas gracias, Rafael. Gracias.